Ya, memoria inmunológica, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste o cómo se puede evidenciar la memoria inmunológica? ¿Cuándo estamos en presencia de que hay memoria inmunológica? Cuando tú respondes de una manera más rápida y con mayor eficacia o eficiencia. O sea, que es más rápido significa que es más eficiente. Y eficacia significa que cumples con el objetivo. Eso significa que eliminas al patógeno. Eliminas al patógeno, lo haces de manera rápida. Entonces, estás haciendo eficaz al eliminar el patógeno y estás haciendo eficiente porque lo estás haciendo rápido. Entonces, eso es una de las consecuencias de la primera exposición. En la primera exposición, recuerden que se creaban tres tipos de células, los linfocitos T, los helper de memoria, los T CD8, esto también se llaman CD4, y también los linfocitos B, todos ellos de memoria. Entonces, esa es la explicación de por qué en la segunda exposición somos más eficientes y más eficaces, porque tenemos estas células de memoria ahí. Entonces, la primera exposición genera una respuesta inmune primaria. La respuesta inmune primaria es la exposición que vimos delante, cuando vimos lo que desencadenaba en la primera exposición, lo que le pasaba a un linfocito B, lo que le pasaba a un linfocito T, se activan y generan células de memoria. Y lo que predomina ahí es el IgM, ¿sí? Que es el anticuerpo que se produce en la primera exposición. Y aquí tú activas y o sea, lo que sucede es que se activan y se crean células de memoria. Eso es lo que va a hacer como en la primera exposición, la respuesta inmune primaria. Se crean anticuerpos IgM, se activan los linfocitos B, los linfocitos T, se crean células de memoria. ¿Ya? Se reconoce, se supera la enfermedad y se crean células de memoria. Eso es lo que va a pasar en la primera exposición. Y después nos vamos a encontrar otra vez con el patógeno. ¿Ya? Y es como, otra vez tú por aquí, otra vez tú por aquí. ¿Ya? Es como Brasil contra Perú, creo, que siempre Perú se lo encuentra en final y los elimina y después aparecen. Entonces, reacción inmune secundaria. Ahí lo encontramos y, no, pero esto no es que sea el mismo que haya sobrevivido, sino que otra vez nos exponemos al patógeno, el patógeno se incorpora, pasa a la barrera primaria, llega a la secundaria, y después se encuentra con estas células del sistema inmune, los linfocitos T, que normalmente este sistema de defensa, no se olviden, se demora tiempo en montarse. La respuesta inmune terciaria se demora tiempo en montarse, 7 días mínimo. Entonces, ahora nos vamos a demorar mucho menos. Esa es la idea, demorar mucho menos, porque ya aprendimos de que este patógeno era un patógeno, algo extraño, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que va a suceder en una respuesta inmune. Respecto a la memoria inmunológica, con ese énfasis. Entonces, cuando nosotros nos exponemos, aquí tenemos concentración de anticuerpos en unidades arbitrarias, no es lo mismo. Entonces, cuando nos exponemos una primera oportunidad a un antígeno a una bacteria A, por ejemplo, aquí vemos cómo aumentan qué tipo de anticuerpos, los IgM, ya que eran con esa forma de shuriken, así como con muchas puntas. Entonces aumentan, y claro, una vez que se supera la enfermedad, el anticuerpo decae, si los anticuerpos no quedan así como por mucho tiempo, toda tu vida ahí dando vueltas. Pero sí las células de memoria, es así. Entonces ahí queda, respuesta inmune primaria a un antígeno A. Se producen anticuerpos para ese anticuerpo, para ese antígeno. Pero esos anticuerpos, como les digo, después mueren. Se fijan, 28 días y ya no existe otra vez el anticuerpo. El IgM. Pero están las células de memoria. Entonces ahora vamos a exponer en una segunda oportunidad al antígeno A, nuevamente al antígeno A. Ahí lo van a ver en color calipso, la respuesta, la cantidad, la concentración de IgM. Perdón, de IgG. Recuerden que una segunda exposición que se producía, ¿ya? Y es lo que ven allá. ¿Sí? Este es IgM, a ver, voy a ponerlo entonces a mano nomás. Este vendría siendo IgG, a una segunda exposición. Esta sería respuesta inmune secundaria. Esta sería una respuesta inmune secundaria. ¿Ya? No tiene que ver con con las barreras. Ya tenemos barrera primaria, secundaria y terciaria. Esto no es barreras. Esta es una respuesta inmune secundaria. O sea, la primaria es eso, ver cómo los anticuerpos IgM aumentan en gran cantidad, pero se demora la cosa.
En cambio, una secundaria es más rápida. Fíjense la pendiente, aumenta la concentración rápido. Llegamos a un pico y después, claro, empieza a decaer cuando empieza a superar la enfermedad. Y en ese mismo momento, que en este experimento se hizo así, en este mismo momento también yo inoculo, también yo incorporo otro antígeno. Ese, ahí vemos. Se fijan que es una respuesta primaria, o sea, las respuestas primarias son más bajas. Y con IgM. IgM más bajo, IgM. Esas son las respuestas primarias. Esta es una primaria a un antígeno nuevo, que en este caso se llama el B. Entonces, cuando yo exponga, si este gráfico, por ejemplo, lo coloco más allá y lo expongo otra vez al antígeno B, también voy a tener una respuesta como una secundaria para el antígeno B. ¿Ya? Esta es primaria para el antígeno A, porque ya estuvo, o sea, esa es una secundaria para el antígeno A, porque ya tuve una primaria antes, y esta es una primaria para el antígeno B, porque es la primera vez que me exponen al B. Y si me expongo otra vez al B, voy a tener una secundaria, no una primaria. Entonces, aquí debería ser también IgG para B. IgG para B. ¿Ya? Así. A ver, creo que ahí sale. Ahí está, la respuesta inmune secundaria se estaría dando para A. Es más rápida, vemos que el IgG es el que aumenta en gran cantidad. En cambio, hay una primaria para el B. ¿Ya? Entonces, son todos específicos, son específicos. O sea, no porque hayas tenido una respuesta primaria para A, eso significa que vas a tener una respuesta secundaria para B. No, tienes que haber primero pasado por B también, para tener una secundaria. No me sirve pasar por A para tener una respuesta secundaria B si es que antes no tuve B. ¿Sí? Es específico, es específico. A veces pasa, eso sí, a veces pasa que una bacteria tiene un antígeno, por ejemplo, el antígeno A, una bacteria, no sé, un neumococo, no sé, un neumococo ya. La polio, creo que es una bacteria, ¿no? Ya, entonces tú desarrollas, claro, memoria inmunológica contra esta bacteria que tiene el antígeno A, y resulta que después eres invadido por otra bacteria, no el de la polio, por ejemplo, otra que es un pariente de esta, pero no es la polio, y no genera quizás el mismo problema. Sin embargo, tú también eres inmune a ella. Y uno se pregunta, pero ¿cómo si nunca fue expuesto a este patógeno, que es nuevo para mí, pero sí tengo una respuesta inmune para él, una respuesta secundaria, o sea, con IgG y todo? Y claro, es porque también probablemente tiene el mismo antígeno que tenía el otro patógeno. Entonces, como tu sistema inmune solo está registrando o almacenando información de antígenos, no de la bacteria entera, sino de partes de la bacteria. Entonces, si hay otra bacteria, que es de otra especie, que también tiene este antígeno en la superficie o en alguna parte, también va a generar una respuesta inmune secundaria. ¿Ya? Podrían preguntar algo así, sería interesante. O sea, ¿cómo es posible manifestar una respuesta inmune secundaria cuando tú antes no estuviste expuesto al patógeno? Bueno, es porque probablemente te expusiste a otro patógeno que es muy similar a ese y que también tiene los mismos antígenos y que son reconocidos por las mismas células de memoria que tú ya tienes creadas para el otro. Interesante. ¿Ya? Y pasó, en la realidad pasó. Algunas personas generaban inmunidad para un patógeno y resulta que quedaban inmunizados para otros también. Y esa fue la explicación, cuando recién no se sabía nada del sistema inmune. Dice, a una rata P que fue expuesta a rayos X, los rayos X destruyen linfocitos. ¿Ya? Esta es como una irradiación. Tengo una irradiación. Te irradian con energía ionizante, aparte que puedes generar cáncer, tumores, también destruyen tus linfocitos, los linfocitos. Se le inyectaron linfocitos, ¿ya? Destruí los linfocitos, le quité la célula, la respuesta celular. Los linfocitos, no te dice cuál linfocito, ¿eh? Solamente te linfocitos. Tienes los T, los CD8, los CD4, ¿ya? Al menos eso, hay otros más. Ahí están los colaboradores, los helper colaboradores, pero esos más o menos los que hemos visto. Se le inyectaron linfocitos de una rata previamente expuesta a un toxoide tetánico, la rata Q. ¿Ya? Entonces, la rata Q, la rata Q, se expuso, tuvo una primera exposición al toxoide del tétano, tetánico, ¿ya? Esa rata Q se le expuso con este toxoide, entonces esta rata Q yo esperaría que regenere una respuesta, ¿no? Ya, entonces yo tomo
Yo tomo linfocitos de esta rata Q, los saco, estos linfocitos, y primero destruyo en la rata P. La rata P no tiene linfocitos, sin linfocitos. Sin linfocitos. Entonces, estos linfocitos de la rata Q se los meto a la P. ¿Ya? Veamos qué sucede. ¿Ya? Esto obviamente está... Hay una problemática, que hay una pregunta que alguien se formuló y creó este experimento. Dijo, mira, hagamos este experimento para demostrar qué pasa aquí. Entonces dice, observándose una rápida producción de anticuerpos, a pesar de que la rata P, yo destruí sus linfocitos B, por ejemplo, y aún así producen anticuerpos, esta rata P. De seguro es porque le estoy dando linfocitos de la rata Q. Cuando P fue expuesta al toxoide, ¿qué concepto se refleja en la respuesta de P? En la respuesta de esta rata P. ¿Por qué puede responder de una manera rápida si él no ha sido expuesto al toxoide, pero hace como una respuesta inmune secundaria? ¿Qué estaríamos evidenciando aquí? ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué propiedad que tienen los linfocitos? La A, y es la A, es memoria inmunológica. Eso es el principio de lo que estamos evidenciando acá. Las células de la rata Q, esos linfocitos, son de memorias para el toxoide. Entonces los tomo y los meto a la rata P. Y la rata P ahora tiene linfocitos que, que destruyen o que inactivan al toxoide. Está bien. Tengo otra. 2020 dice, las siguientes opciones son mecanismos de acción de los anticuerpos ante patógenos o sus antígenos. Las siguientes opciones son mecanismos. Los mecanismos de acción. ¿Recuerdan lo que hacían los anticuerpos? ¿Qué funciones? ¿Cómo operaban los anticuerpos? Ahora hay que buscar algo que no hacen realmente. Facilitan el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico, como por ejemplo macrófagos. Sirven como para marcar y facilitar el reconocimiento. Restringen el desplazamiento de los patógenos a otras regiones del cuerpo. O fagocitan al patógeno y exponen sus antígenos. O neutralizan las toxinas del patógeno. O inducen la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección con un patógeno. Interesante. Bueno, hay una que sí o sí no lo hace. Veamos en 3, 2, 1. I, C, T, O. Ya, con 3 personas vamos a hacer esta. La C. Es la C. O sea, sí o sí no pueden fagocitar. Un anticuerpo es una proteína. Que fagocite una proteína, eso lo hacen las células. ¿Ya? Fagocita el patógeno y expone el antígeno. Eso lo hacen las células. Lo hacen las CPA. No lo hacen los anticuerpos. ¿Ya? Y la E, interesante, induce la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección con un patógeno. En este caso, ¿cuál sería? Esa está interesante, ¿eh? No se los he mencionado. Tampoco tengo antecedentes de eso, ¿eh? Promueven la fagocitosis, eso sí. Pero los anticuerpos que induzcan la diferenciación un patógeno. No lo tengo tan claro. Igual es posible, creo yo, pero no lo tenía tan claro eso de la E. Pero la C definitivamente no. Definitivamente no. Ya, y nos quedaría entonces las vacunas. ¿Ya? Y con esto terminamos. Las vacunas, que ya más o menos saben todo el tema. Es una medida preventiva, es parte de la inmunidad activa, es activa. Pero vamos a hablar también de los otros tipos de inmunidad. Aquí les muestro. Aquí les muestro entonces las vacunas. Las vacunas, ¿en qué consisten las vacunas? Es una medida preventiva, hay distintas formas de suministrarlas a tu organismo y hay distintos tipos de antígenos, claro, de cómo se genera el antígeno. Se inocula o se incorpora dentro del organismo. Se incorpora dentro del organismo un individuo sano, una forma del agente patógeno. La idea, una forma del agente patógeno. Y pueden ser varias cosas. Aquí dice, puede ser el mismo microorganismo o puede ser una parte de él, derivado del mismo, pero lo importante es que este microorganismo no tenga la capacidad de generar la enfermedad.
Eso es una cosa, o sea, son microorganismos atenuados, se llaman atenuados. O puede ser una parte de él, la cápsula, no sé, algunas proteínas de él, que no tienen la capacidad de producir la enfermedad, obviamente, si no te puedes morir, sería contraproducente colocarte una vacuna y te mueras, ¿cierto? Aunque pasan casos, de hecho, ha documentado con el COVID-19, creo que también hay efectos donde, no es la mayoría sí, pero hay interacciones con otras, a veces tienen problemas con otras cosas, o sea, que no tienen capacidad de producir la enfermedad, pero sí de inducir la formación de anticuerpos. Y eso es lo que buscamos, que tu sistema inmune genere sus propios anticuerpos. Ahí tenemos a esta forma que yo presento. El antígeno desencadena producción de anticuerpos en el organismo. Eso es lo que va a hacer finalmente una vez que tú inyectes la jeringa. Ahí está la vacuna con el antígeno, que como les mencioné, podría ser el microorganismo en sí, o parte de él, o puede ser ARN, también el ARN mensajero, o puede ser ADN también, del organismo. Básicamente esto ya sabemos cómo funciona. Ah, no vimos este tema. No vimos este tema, pues ya no lo preguntan. Gracias a esto, el RNA mensajero te sirve para crear proteínas, pero igual lo hemos mencionado en algunos cursos, ¿cierto? En algunas clases. El ADN se lee para generar RNA mensajero y el RNA mensajero se lee para generar proteínas. Y finalmente estas proteínas vendrían siendo lo que se detecta, lo que funciona como antígeno. Entonces, en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo. Lo único que estás haciendo ahora es darle la instrucción desde más abajo a la célula. Le estás introduciendo RNA mensajero. Creo que hay uno, creo que la Pfizer, ¿no? Es de RNA. No me acuerdo. De RNA. Hay otros de ADN. Entonces, la esencia es que ahora tu célula va a crear el antígeno. La célula crea el antígeno para que lo exponga a la superficie y lo detectan los linfocitos B, los linfocitos T, por ejemplo. En esencia es lo mismo. Aquí, vacuna oral contra la polio. En este caso se puede comer, bueno, dependiendo del formato. Se puede inyectar por la nariz, se puede meter intravenoso, intramuscular, ¿ya? Ahí tienen varios formatos. Pero la idea es esa, no te incorporan el microorganismo vivo, con capacidad infecciosa. La vacuna puede ser una suspensión, porque es una solución, tiene una serie de elementos más que aumentan la facilidad para funcionar. ¿Es una suspensión de agentes patógenos atenuados o muertos? Claro, esa es la respuesta, que nos quedan 2 minutos. ¿Es una suspensión de anticuerpos? No, no son anticuerpos. No son anticuerpos. Lo que van a hacer es promover que tú generes anticuerpos, eso sí. Es una suspensión de anticuerpos endógenos. Exógenos quiere decir que vienen de afuera. Y endógeno es de adentro. ¿Cualquier medicamento inyectable es una vacuna? No. ¿Sí? Si a ti te incorporan vitaminas, porque hay forma de vitaminas inyectables o hormonas inyectables, eso no son vacunas. O sea, el medio normalmente se aplica una vacuna con una inyección, pero la vacuna no es vacuna porque se inyecte. Una suspensión de proteínas que destruyen agentes patógenos, tampoco. ¿Ya? Son partes del microorganismo que hacen que genere una respuesta inmune. Y acá está, esta diapositiva igual es importante. La inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Un problema de memoria inmunológica. Es la diferencia entre ambas cosas. La inmunidad activa, tú trabajas por ella y generas memoria inmunológica. Entonces, tenemos dos formas de ser inmunes a algo. Dos formas de ser inmunes a algo. La primera forma de ser inmune es que quede memoria inmunológica después de haberse expuesto a algo, que quede memoria inmunológica, y la que no deja memoria inmunológica, y esta memoria es solamente temporal. O sea, no es memoria, la verdad. Solo eres inmune de manera temporal. Entonces, puedes quedar de manera permanentemente inmunizado o puedes quedar de manera temporalmente inmunizado. Y ahí lo vamos a ver por qué. Tenemos dos formas acá. Cuando tu sistema inmune trabaja por generar células de memoria, tú vas a quedar permanentemente inmunizado. ¿Ya? En cambio, si tu sistema inmune no trabaja, no vas a quedar inmunizado permanentemente, solamente temporal. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo se logra esa memoria temporal? ¿Ya? En la memoria activa, tú generas anticuerpos. Tu sistema inmune genera anticuerpos. No te los dan, tú los produces. En cambio, acá tú adquieres los anticuerpos, te los dan. En la inmunidad activa, tú puedes desencadenar la memoria inmunológica superando una enfermedad. Te expones de manera natural a la enfermedad. Esa es una forma. Y la otra es que te inoculen con una vacuna. Con una vacuna.
también. O sea, de estas dos formas, de manera natural o de manera por vacunas, tu sistema inmune trabaja y genera células de memoria. Entonces quedas con inmunidad, adquieres inmunidad permanentemente. En cambio, la inmunidad pasiva, a ti te dan los anticuerpos. Y esto también puede ser de manera natural, te dan anticuerpos de manera natural a través de la placenta o a través de la leche, o te la pueden entregar por inmunoterapia, por sueroterapia, que es donde te incorporan suero con anticuerpos. Por ejemplo, esto les puede pasar a los que tienen VIH. Los que tienen alguna deficiencia en la respuesta inmune, en la humoral, por ejemplo, no pueden producir linfocitos anticuerpos, entonces tú te les tienes que pasar anticuerpos. O esto va a pasar cuando tú ya estás enfermo y ya no puedes superar la enfermedad. Entonces te van a dar anticuerpos. Eso es lo que podrías hacer ahí. Ya, jóvenes, eso sería entonces. Probablemente la otra clase vamos a repasar esto y lo vamos a profundizar mucho mejor. Y les voy a mostrar ahí la pregunta que tengo, creo, de este tema, que no sé de qué año es.